Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos un ejemplo de máximos y mínimos de una función polinómica que es x a la 4 menos 3x al cuadrado más 2x. Entonces vamos a realizar los pasos respectivos para hallar el criterio de análisis de máximos y mínimos. El paso número 1 consiste en establecer la primera derivada de la función. Entonces vamos a hallar la primera derivada de la función. La primera derivada de la función es 4x al cubo menos 6x más 2. Una vez tenemos esa primera derivada, entonces vamos al paso número 2, que consiste en igualar la primera derivada a 0 para hallar los valores críticos. Los puntos críticos. Y en este caso, pues se debe resolver la ecuación que resulta de igualar esa primera derivada a 0. Entonces debemos resolver 4x al cubo menos 6x más 2 igual a 0. En virtud de que la presente ecuación que tenemos no responde a un proceso de reducción del grado por la factorización, vamos a emplear el método de división sintética, para lo cual pues vamos a hacer unos subsiguientes pasos. El subsiguiente paso es poder determinar raíces racionales, es decir, de la forma P sobre Q, que satisfagan la ecuación. Para ello, entonces P va a ser el conjunto de divisores del término independiente. En este caso el término independiente es 2. El conjunto de divisores posibles de 2 es más o menos 1, dado que el 2 se puede dividir entre 1 y me da 2, y a su vez más o menos 2. El siguiente paso es determinar Q. Q son los divisores, pero del coeficiente principal. Es decir, en este caso el coeficiente principal es 4 y su conjunto de divisores es más o menos 1, podemos dividir 4 entre 1, más o menos 2 y más o menos 4. Este sería el conjunto de divisores que tienen tanto el término independiente como el coeficiente principal. Ahora lo que debemos establecer es el conjunto de divisores posibles que van a tener la forma P sobre Q, para lo cual establecemos todas las posibles combinaciones. Entonces una forma es más o menos 1 sobre más o menos 1, otro es más o menos 2 sobre más o menos 1, luego tendríamos más o menos 1 sobre más o menos 2, tendríamos más o menos 2 sobre más o menos 2, siguiente más o menos 1 sobre más o menos 4 y más o menos 2 sobre más o menos 4. Este sería el conjunto de divisores posibles dentro del proceso de las raíces racionales de la expresión anterior. Ahora bien, más o menos 1 sobre más o menos 1 nos da 1. Nos da más o menos 1. Más o menos 1, más o menos 2 sobre más o menos 1 nos da 2. Más o menos 2. Más o menos 1 sobre más o menos 2 nos da más o menos 1 medio. Más o menos 2 sobre más o menos 2 nos da más o menos 1, ya lo tenemos. Más o menos 1 sobre más o menos 4 nos da más o menos 1 cuarto. Y más o menos 2 sobre más o menos 4 nos daría 1 medio, que ya lo tenemos. Entonces se simplifican las posibles raíces de la expresión anterior
a este conjunto de 4 valores. Ahora, por medio del proceso de división sintética, vamos a buscar establecer qué raíz de esta sería satisfactoria del procedimiento de la ecuación para encontrar ya la primera solución y poder reducir de grado nuestra expresión. Para ello, entonces, recordemos que la expresión que estamos trabajando es 4x al cubo menos 6x más 2 igual a 0. En la división sintética, lo que hacemos es tomar solamente dos coeficientes del polinomio buscando que estén ordenados. El primer grado es 3, entonces irá 4. Después del exponente 3 iría a grado 2, pero no hay, se ubica 0. Después va al grado 1, que sería menos 6, y luego el término independiente, que es 2. Y aquí lo que empezamos es a probar cada una de las raíces. Vamos a empezar con x igual a 1, para saber si esta es una raíz solución de nuestro problema. Entonces bajamos el primer término y multiplicamos 4 por 1, 4, y sumamos 0 más 4 me da 4. 4 por 1, 4, y sumamos 4 por 1, 4, y sumamos menos 6 más 4 me da menos 2. Menos 2 por 1, menos 2, menos 2 más 2 me da 0. Como hemos obtenido 0, significa que esta expresión es raíz solución de la ecuación. Y ahora, con los elementos de acá, vamos a construir un polinomio de menor grado que el anterior. Este conjunto nos da la expresión 4x al cuadrado, estamos en grado cúbico, bajamos un grado, más 4x menos 2, y eso nos da igual a 0. Y esta ecuación vamos a resolverla por la regla general para obtener las dos raíces complementarias y allí obtener los puntos críticos de la función. Entonces recordemos que la regla general es x es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. En virtud de eso, entonces tendríamos que x es igual a menos 4 más o menos raíz de 4 al cuadrado, este es b, menos 4 veces a, que es 4, y c, que es menos 2 sobre 2a, o sea 2 por 4. Todo eso está dentro de raíz. X sería igual a menos 4 más o menos raíz 4 al cuadrado me da 16, 4 por 4 me da 16, 16 por 2 me da 32, pero menos por más, menos, y menos por menos me da más, sobre 2 por 4, 8. X sería igual a menos b más o menos la raíz de 48. La raíz de 48 sobre 8. Entonces tendríamos acá que una primera solución sería menos 4 más o menos la raíz de 48 sobre 8, y una segunda solución sería menos 4 más, menos raíz de 48 sobre 8. Y vamos a utilizar la calculadora entonces para estimar esos valores. Entonces vamos con la primera expresión, menos 4 más raíz de 48 sobre 8. Esto nos da menos 1 más raíz de 3 sobre 2, y esto nos da 0.36 como un primer valor crítico, una respuesta a la ecuación y valor crítico 0.36. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para la segunda expresión.
Entonces tenemos menos 4 menos raíz de 48 sobre 8 es igual a menos 1 más raíz de 3 sobre 2, y esto nos da menos 1.36. Esta sería otra solución de la ecuación. Menos 1.36. Entonces, los puntos críticos sería el conjunto 1 menos 1.36 y 0.36. Estos serían los valores críticos. 1 menos 1.36 y 0.36. Ahora aplicaremos el criterio de la segunda derivada para determinar si en estos valores tenemos un punto máximo o mínimo respectivo. Muy bien, estableciendo ya los puntos críticos, entonces pasamos al paso número 3, que es obtener la segunda derivada de la función. Entonces, si la primera derivada de la función que habíamos obtenido era 4x al cubo menos 6x más 2, entonces la segunda derivada procede de ella y sería 12x al cuadrado menos 6. Y ahora en esta expresión evaluamos cada uno de los puntos críticos. Entonces vamos a evaluar la segunda derivada en menos 1.36. ¿Esto qué significa? Que cambiamos la x por menos 1.36 y vamos a mirar qué resultado obtenemos. Vamos a hacerlo entonces por medio de la calculadora. Entonces tenemos 12 por menos 1.36 al cuadrado menos 6. Esto nos da un valor de 16.19. 16.19. ¿Qué significa esto? Entonces, que en este punto crítico, existe un mínimo, dado que el resultado de la valoración dio mayor a 0. Ahora evaluamos la segunda derivada en 0.36. Sería 12 por 0.36 al cuadrado menos 6. Y entonces procedemos a hacerlo en la calculadora para obtener qué valor da esta cantidad. Entonces tenemos 12 por 0.36 al cuadrado menos 6. Y entonces le damos igual. Y esto nos da menos 4.4. Esto nos da menos 4.4. Lo que quiere decir que en este punto crítico tenemos un máximo. Y ahora continuamos entonces la segunda derivada evaluándola en 1. Y entonces tenemos 12 por 1 al cuadrado menos 6. 1 al cuadrado es 1, 12 menos 6 me da entonces 6. Por lo tanto, en este punto crítico tenemos nuevamente un mínimo. Lo que nos resta a continuación es evaluar la función en cada uno de los puntos críticos respectivos. Bien, entonces vamos a determinar los máximos y los mínimos. Máximos y mínimos. Para ello, pues regresamos a la expresión original, a la expresión de la función x a la 4 menos 3x al cuadrado más 2x, y evaluamos entonces en cada uno de los puntos críticos. Entonces evaluamos por ejemplo en menos 1.36, que sería menos 1,36 a la 4 menos 3 por menos 1.36 al cuadrado más 2 por
menos 1.36. Luego también evaluamos en el siguiente valor, que sería 0.36, sería 0.36 a la 4 menos 3 por 0.36 al cuadrado más 2 por 0.36. Y luego tendríamos entonces evaluar el punto crítico 1. Sería 1 a la 4 menos 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1. Y vamos entonces a realizar la evaluación de estas funciones por medio de la calculadora. Entonces iniciamos menos 1.36 menos 1.36 a la 4 menos 3 por menos 1.36 al cuadrado más 2 por menos 1.36. Esto nos arroja entonces el valor de menos 4,84. Hacemos el procedimiento entonces ahora para 0.36. 0.36 a la 4 menos 3 por 0.36 al cuadrado más 2 por aquí me equivoqué, más 2 por 0.36, y eso nos da 0.34. Y finalmente tenemos entonces 1 a la 4 menos 3 por 1 al cuadrado más 2 más 2 por 1. Y eso nos da 0. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, entonces en menos 1.36 nos dio menos 4,84. En 0.36 nos dio 0.34 y aquí nos dio 0. Así que las coordenadas respectivas son menos 1.36, menos 4.84. En la siguiente tenemos 0.36, con 0.34. Y la última coordenada era 1 con 0. Y en esas coordenadas se ubican respectivamente los máximos y los mínimos. Entonces recordemos, de acuerdo al resultado anterior, que en menos 1.36 es mínimo y en 0.36 es máximo. Entonces aquí tenemos que este es un mínimo, este es un máximo y este es un mínimo. Y con estos elementos ya podemos hacernos un bosquejo de la gráfica, aunque vamos a corroborar la misma en GeoGebra. Bien, ya nos encontramos en GeoGebra. Vamos a introducir entonces la expresión x a la 4 menos 3x al cuadrado
más 2x, enter, y aquí ya podemos apreciar entonces nuestra gráfica, y aquí podemos ubicar algunos puntos, perdón, algunos puntos. Entonces este punto y este punto, y entonces el punto A es menos 1.36 menos 484, como hemos indicado es un mínimo. El punto B es 0.36 con 0.34, hemos indicado que allí había un máximo, y el otro punto es 1,0, que también quedó un mínimo, y efectivamente corresponde con el análisis realizado por medio del método de máximos y mínimos. Y de esta manera resolvemos un problema de máximos y mínimos de grado 4.